Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo primero de Cuaresma, ciclo C. Nos encontramos iniciando este tiempo fuerte que la Iglesia nos regala cada año, la Cuaresma, y que nos prepara para la gran celebración anual de la Pascua, de manera particular en el Tríduo Pascual y luego prolongado a lo largo del tiempo de las semanas de Pascua. Como todos los años, el primer domingo de Cuaresma leemos el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. En el ciclo C en el que nos encontramos está tomado del Evangelio de San Lucas. Comentemos las lecturas por orden, como siempre. La primera lectura nos da la clave de interpretación de las tentaciones que luego leemos en el Evangelio. Nos dice que no es lícito tener y disfrutar nada, ni ejercer dominio sobre nada, sin reconocer que todo es un don de Dios y reconocer, por tanto, su soberanía sobre lo que somos, podemos y tenemos. En el texto, ese reconocimiento queda simbolizado en la ofrenda de las primicias y el gesto de postración, es decir, que significa adoración ante el Señor. Es un reconocimiento de que todo es de Dios. Incluso aquello que nosotros muchas veces damos por sentado que es nuestro porque tenemos el control sobre ello, sean cosas, personas, situaciones, etc., posiciones. Bien, todo es don de Dios. Y aunque esté en nuestras manos el uso de esas cosas y el manejarlas y el desenvolvernos en esas situaciones y posiciones, en definitiva, el dueño de ellas es Dios. Los versículos 5 al 9 son el credo israelita. Hoy leemos del 4 al 10. Bueno, la mayor parte de esta lectura, versículos 5 al 9, son lo que se puede llamar el credo israelita, que contiene los rasgos fundamentales de la fe del Antiguo Testamento. Es un resumen de la historia de Israel centrado en dos grandes acciones salvíficas de Dios: la liberación de Egipto y su establecimiento en la tierra prometida. Pasar de ser Jacob un arameo errante a convertirse Israel en un pueblo numeroso en su propia tierra, tierra que emana leche y miel, no es conquista humana, sino don de Dios. La recitación de este credo mantiene viva la memoria agradecida y evita la tentación de creerse que con sus fuerzas humanas llegaron a ser un pueblo grande y fuerte. Segunda lectura. En la segunda lectura encontramos una cita que está tomada, esta cita que dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón, en el versículo 8, está tomada de Deuteronomio 30, versículos 11 al 14, donde se dice de la ley: estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, ni están al otro lado del mar, sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Esto se dice de la ley, en el Deuteronomio.
San Pablo, obviamente, una vez superada la ley, refiere estas palabras a Cristo, el cual habita por la fe en nuestros corazones, como dice en Efesios 3:17. Y el núcleo de esta fe lo constituye el hecho y la confesión de que Jesús es ahora el Señor. Pasemos entonces al Evangelio, que ya, como dije, nos ambientó la primera lectura a la temática nuclear, al centro de lo que de estas tentaciones se ha hablado, se ha dicho, se ha comentado muchísimo. Yo me voy a referir en un par de ocasiones a comentarios que ha hecho el Papa Benedicto XVI, que como ustedes saben, ha escrito en varias ocasiones sobre estos textos, una de ellas en su trilogía Jesús de Nazaret. Comentando este relato de las tentaciones de Jesús, que ya sabemos que aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y que en este ciclo C vamos a leer en la versión de San Lucas, el Papa Benedicto XVI dice que formaba parte del núcleo de la misión de Jesús entrar hasta el fondo en el drama de la existencia humana. Es decir, su encarnación lo lleva a una solidaridad total con nosotros los seres humanos. Y esa solidaridad hasta el fondo, total, incluye experimentar la tentación, que es parte de la condición humana. No el pecado, pero sí la tentación. Por eso Jesús no tiene pecado, nunca se desvía de la voluntad del Padre, pero sí es sometido a la tentación, igual que tú y que yo. Porque es hombre perfecto en todo, igual que tú y que yo. De hecho, Jesús, como cualquier ser humano, no solo fue tentado en el desierto antes de iniciar su vida pública, como podría alguien pensar de manera superficial al leer estos relatos. No, Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida. Fíjense que el texto de hoy termina diciendo, acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión, dice el versículo 13. Es decir, las tentaciones no fueron estas 3 y se acabó. Estas 3 son un relato compuesto para representar las tentaciones fundamentales, como veremos, que atacan al ser humano y que se manifiestan de 1001 maneras y que a Jesucristo le atacaron de 1001 maneras a través de diferentes personas y situaciones. Recordemos, por ejemplo, Pedro, negándose a que Jesús llevara a cabo el plan del Padre, que incluía subir a Jerusalén, ser entregado en manos del Sanedrín, ser torturado y morir, para luego resucitar, por supuesto. Pues Pedro se opone, recordemos ese pasaje, ¿verdad? Tan significativo. No, Dios libre, esto te puede pasar a ti, no te puede pasar a ti. Bien, así que Jesús es tentado de muchas maneras y a lo largo de toda su vida. Pero estas 3 tentaciones recogen la esencia de lo que de alguna u otra manera aparece en toda tentación, que le apareció a él como ser humano, perfecto que era, y a nosotros como humanos que somos. Bien, dice el texto que Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, versículo 1. Explicando el significado del desierto, el Papa Benedicto XVI nos dice que el desierto es lugar del silencio y de la soledad. Lejos de la distracción de las ocupaciones ordinarias, del ruido y la superficialidad. Es también el lugar de lo absoluto, de la libertad, que pone al hombre frente a las cuestiones fundamentales de su vida. No cabe duda que el silencio y la soledad nos ayudan a la interiorización. Por eso es importante encontrar en nuestra vida momentos fuertes de silencio, de soledad, para poder interiorizar, poder reflexionar, meditar. Obviamente no solo mirándonos nosotros, sino mirándonos nosotros a la luz de la mirada de Dios, a la luz de su palabra. Porque es importante cobrar conciencia de dónde estamos, cómo estamos viviendo, a dónde vamos y si efectivamente como cristianos que somos, bautizados
estamos llevando a cabo el plan de nuestro Padre Dios. Así que, en lugar del silencio y de la soledad, este desierto es también para nosotros. No podemos irnos al desierto. Quizás no podemos obviamente sacar, pues qué sé yo, una semana. Ojalá pudiéramos, ¿verdad? Esa costumbre anual de muchas personas de sacar 1 o 2 días y hacer un retiro anual. A veces hay personas que logran organizarse y sacar un mes entero, 30 días o por lo menos una semana. Eso es encomiable y hace un bien enorme. Los sacerdotes normalmente una vez al año tenemos una semana, por lo menos 5 días de retiro espiritual que debe llevarse a cabo en silencio y en soledad. Es decir, no en soledad porque nos aislemos de los demás, sino en soledad porque queremos fundamentalmente vivir intensamente la presencia de Dios. Y cuando hay tantas distracciones, eso no se puede hacer. Entonces, fíjense, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, a encontrarse en el silencio y la soledad consigo mismo, con su identidad más profunda, como hombre, obviamente, porque es Dios también, y con su Padre Dios. Lejos de la distracción de las ocupaciones ordinarias. El desierto, dice el Papa Benedicto XVI, es también el lugar de lo absoluto, de la libertad, que nos pone frente a las cuestiones fundamentales de la vida. El desierto es también lugar de gracia, dice. Al alejarse de sus preocupaciones, el hombre encuentra a su Creador. Y finalmente, el desierto es también lugar de muerte. Fíjense que en el desierto no hay agua, que es necesaria, indispensable para sostener la vida. Así que si no hay agua, pues es lugar de muerte. Pero además también es lugar de muerte espiritual o de posible muerte espiritual porque es el lugar de la tentación, donde se manifiesta el poder del diablo. Bien, 40 días, los 40 días en el desierto, de donde provienen los 40 días de la cuaresma, que eso es lo que significa cuaresma, 40 días, son el número que representa el cambio de un periodo a otro. Por ejemplo, los 40 días con sus 40 noches que dura el diluvio son el cambio a una nueva humanidad. Los 40 años de desierto que recorren los israelitas son el cambio necesario para entrar en la tierra prometida. Y los 40 días de Cristo marcan el cambio de su vida privada a su ministerio público. Este es el significado de los 40 días, que pudieron haber sido 40 días calendario, efectivamente, o más o menos, pero que tienen este otro significado además, el número 40. En las 3 tentaciones que leemos en el relato evangélico, aparece el núcleo de toda tentación. Y este núcleo es poner en orden nuestro mundo por nosotros sin contar con Dios, contando únicamente con nuestras propias capacidades. Esta es una tentación que nos acecha a todos. Y en el fondo de lo que se trata es de reemplazar a Dios. Ya no tanto de negarlo, entrar en una discusión filosófica, no, sino en la práctica hacemos las cosas como si Dios no existiera. Tomamos decisiones como si Dios no existiera. Nos las agenciamos y planificamos y hacemos y dejamos de hacer y llevamos a cabo tareas y compramos y vendemos y ponemos y quitamos según nuestro criterio, punto. Según nuestra conveniencia, lo que vemos como apropiado, humanamente hablando. Y Dios, bien, gracias, no tiene nada que ver. Esto es una tentación, repito, que nos acecha a todos. Muchas personas piensan, bueno, es que Dios no tiene nada que ver con mi día a día. Pues mire, Dios sí tiene que ver con su día a día. Porque desde el momento en que Dios se encarna en Jesucristo, y esa segunda persona de la Trinidad se hace hombre, Dios vive un día a día. Y en ese día a día se decide la fidelidad de Jesucristo como hombre a la voluntad de su Padre Dios. En el día a día. No en la cruz, no solo en la cruz.
¿Mm? No solo en el bautismo, no solo en su predicación, no, en el día a día. Entonces, también para nosotros, desde ese momento, Dios nos reveló en Jesucristo que para nosotros en el día a día se verifica efectivamente nuestro rechazo o nuestra adhesión a Dios y a su voluntad. Así que no podemos decir, bueno, pero es que en estas cosas, por ejemplo, económicas, pues aquí yo tengo que ser listo, porque si no me quedo sin nada. Es decir, bien, yo no robo y yo no estafo y yo no hago nada, ¿verdad? No compro a las personas, ni influencias, ni nada, pero hay que ser listo. Uno no puede ser tan estricto y tan justo y tan santo y tan bueno que me quedo sin nada. Muchas personas piensan así. Y esto voy a poner un ejemplo de cosas que son realmente de poca importancia, como el dinero y los bienes. Pero sin embargo, cosas que nos tocan muy de cerca. Se trata de quitar a Dios de en medio o dejarlo de lado, que es lo mismo. No lo negamos, sí, Dios, quizás misa del domingo, a lo mejor confesión de vez en cuando, comunión, un rosario, en fin, sí, hay una vida, hay unas prácticas espirituales, pero quedan vacías de contenido si realmente luego en la vida ordinaria, en el día a día, donde se decide nuestra fidelidad o rechazo a la voluntad de Dios, Dios no tiene nada que decir. Y ese es el núcleo de la tentación que queda manifestado en estas tres variantes que nos presentan los evangelios sinópticos y que hoy leemos, como hemos dicho, en la versión de San Lucas. Fíjense que es diabólico tomar los dones de Dios y luego usarlos al margen de Dios, para nuestros fines y según nuestro capricho, para nuestras necesidades y según nuestra idea y nuestra manera de hacer las cosas, sin contar con quien nos lo dio, sin respetar la intención de Dios al dárnoslos. Y la intención de Dios es que le hagamos presente a Él, que es amor, en nosotros y en el mundo. Es decir, que usemos todo lo que Él nos ha dado, lo que somos, podemos y tenemos, para amar, para hacerlo presente a Él, hacer lo que Él hace, vivir como Él viviría aquí, si estuviera en nuestro lugar. Porque de hecho, en la manera en que lo hacemos, Él está en nosotros. Como dice San Pablo, en la manera que somos fieles a la voluntad de Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. La salvación consiste en esto y solo se alcanza haciendo la voluntad de Dios con sus dones. La voluntad de Dios no es simplemente no robar y no matar. Claro, es voluntad de Dios que no robemos y no matemos. Claro que sí, pero eso no es. La voluntad de Dios, la salvación, solo se alcanza haciendo la voluntad de Dios siempre y en todo lugar, con todos sus dones. Y todo es don de Dios. Recordemos esto. A veces se nos olvida, pero conviene recordar que todo lo que somos, podemos y tenemos es un don de Dios, que está puesto en nuestras manos de manera temporera, pero que Él sigue siendo su dueño. Dios es dueño y Señor de todo, también de nosotros, de nuestras personas, de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestras relaciones, de nuestros bienes, de todo. Acordémonos de esto. Por lo tanto, cualquier aspecto de nuestra vida que manejemos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, no digamos ya frontalmente opuestos a la voluntad de Dios que conocemos por la Iglesia, por el Magisterio, por la Sagrada Escritura, por nuestra conciencia que nos dice eso está mal. Pero yo sigo adelante porque digo, bueno, eso no es tan importante, todo el mundo lo hace, y yo en otras cosas me porto muy bien y soy una persona ejemplar, pero en estas cositas me doy licencia para hacer ciertas cosas porque tampoco se puede ser bobo en la vida, ¿verdad? Así escuchamos a algunas personas hablar. Bueno, pues esto es un pecado tremendo. Sería como Jesús haber seguido las instigaciones del diablo. Es lo mismo. Por eso hoy, al comienzo de la Cuaresma, la Iglesia siempre nos presenta el texto de las tentaciones, para que nos examinemos y veamos hasta qué punto estamos siendo engañados y para colmo nos justificamos de que estamos bien, somos santos, vamos a misa, está todo bien, nuestra vida está en orden, así que la Cuaresma no nos hace falta
Bueno, quizás un ayunito por aquí, por allá, en fin, pero bueno, nada grande que cambiar, porque como no robamos ni matamos, todo está perfecto. Bueno, pues no está perfecto. Por eso la cuaresma es importante y por eso vale la pena sumergirse y meditarlo en profundidad este relato que nos trae la liturgia de hoy. Cada vez que usamos los dones de Dios sin contar con Él, caemos en la tentación sutil de creer que con no hacer nada malo ya estamos haciendo lo que Dios quiere. Las tentaciones de Jesús son precisamente una invitación a usar de su poder divino, poder que ha recibido del Padre, porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo, es engendrado por el Padre, procede del Padre, lo decimos en el credo. Es decir, ha recibido su divinidad del Padre. Obviamente, no voy a entrar en estos detalles porque ese no es el tema de hoy, no es un asunto temporal de que primero el Padre y después al tiempo el Hijo comienza a ser Dios. No. Recuerden que no se puede interpretar de esa manera. Estamos usando palabras humanas para hablar de un misterio que nos trasciende. Pero bueno, el Hijo es Hijo porque es engendrado por el Padre, recibe su ser Hijo y ser Dios como el Padre, lo recibe del Padre. El Hijo procede del Padre. Entonces, imagínense ese Hijo que es Dios, porque recibe, por eso Él es Hijo y la primera persona de la Trinidad es Padre. Pues por eso mismo, que ha recibido eso, esa divinidad, como un don, la instigación de Satanás es precisamente, el diablo le dice, no hagas nada malo con eso que Dios te ha dado, con eso que eres. Tú eres Dios y eres hombre, pero no hagas nada malo con eso. No, al contrario, mira, es muy lógico, tienes hambre. Di que las piedras se conviertan en pan. ¿Cómo no va a querer tu Padre Dios que tú te alimentes? Él no quiere que tú sufras. Y si tú eres Dios, puedes hacerlo. Pues hazlo. Fíjense qué sutileza para la maldad la de Satanás. Obviamente a Jesús no lo engaña, pero a nosotros nos revuelca. Por eso estas lecturas son importantes, meditarlas y entenderlas. Y luego hacerlas, interiorizarlas, hacerlas vida para que no nos coja en la práctica el diablo. Así que no tienta a Jesús para que haga nada malo en sí mismo, como por ejemplo destruir o matar, sino algo mucho más sutil y radicalmente malo a pesar de las apariencias. Olvídate del Padre y de su plan de redención. Tú tienes hambre, di que las piedras se conviertan en pan y se acabó. Y lo haces tú. Tú no puedes. Pues hazlo. Fíjense que en las tres tentaciones, en la del pan, en la del prestigio y la fama y en la del poder, se quedan resumidas las principales aspiraciones humanas. La primera es tener lo que uno ve como necesario. Ese es convertir las piedras en pan. ¿Tienes hambre? Bueno, pues tú eres Dios, tú lo puedes hacer, pues hazlo. Pero Él no es Dios al margen del Padre. Ese es el asunto. Ahí está la sutileza de la tentación. Nosotros no podemos dejarnos salvar y vivir nuestra vocación bautismal al margen de la voluntad de Dios y al margen de Dios, haciendo lo que nos parece que conviene humanamente hablando y olvídate que ya Dios bregará. No. Segunda tentación es el prestigio, la admiración de los demás, la fama. Tírate del alero del templo de Jerusalén para que todos vean que no vas a sufrir ningún daño y te admiren y se recorra tu fama a todas partes. Y la tercera tentación es la tentación del poder. Poder sobre todo y sobre todos. El engaño es terrible, ¿no? El engaño aquí sí ya se pasa. Recibes este poder a cambio de adorar al diablo. Eso es lo que significa arrodillarse. Es un signo, el arrodillarse o el postrarse es un gesto de adoración. Es decir, si te arrodillas y me adoras, le dice el diablo a Jesús, te doy el poder de todo y sobre todos. Bueno, porque a mí se me ha dado, imagínense ustedes, eso es lo que da risa, ¿no? Porque a mí se me ha dado. Claro, visto de esa manera resulta ridículo, pero claro, cuando nos tienta, cuando te dicen, bueno, yo te puedo dar esta posición,
o este salario, o estos beneficios, vas a tener autoridad sobre esto, o capacidad de poder desempeñar, o hacer, o adquirir, o lo que sea. Sobre todas estas cosas, a cambio de, hay un pequeño, ¿verdad?, detalle, y ese pequeño detalle es siempre lo mismo, que no hagan lo que Dios dice. Dios dice, no, eso no se puede hacer. No, pero es un pequeño detalle. Dios no se va a molestar por ese pequeño detalle. Tú te arrodillas. ¿Qué te cuesta arrodillarte? Y yo te lo doy todo. Fíjense la tentación. Bien, la tentación lo que trata es de intentar robarle a Dios lo que le pertenece y que Dios nos quiere dar por participación en su omnipotencia y soberanía, pero no a través del camino que nosotros queremos seguir con nuestra lógica humana, sino a través del camino de nuestra entrega amorosa a la voluntad de Dios. En el fondo, la tentación es estúpida, porque nos incita a arrebatarle a Dios por las malas, en contra de su voluntad, lo que Él nos quiere dar por las buenas, insertándonos en su plan. Hoy es día para reflexionar sobre si nuestro afán por alcanzar las legítimas aspiraciones humanas está supeditado a la voluntad amorosa de Dios. Y digo las legítimas aspiraciones humanas porque podemos tener aspiraciones que no son legítimas y necesidades creadas de cosas que no son realmente necesarias, son superfluas, pero las vemos como necesarias porque nos hemos dejado lavar el cerebro. Aquí viene el control y la sobriedad en el consumo de los medios, televisión, radio, prensa, conversaciones estériles, en fin, internet, porque nos lava el cerebro y nos crea unas necesidades que vemos como legítimas cuando no lo son. Tú necesitas tener un automóvil de $100,000. Pues eso no es verdad. Nadie necesita tener un automóvil de $100,000. Tú necesitas tener un automóvil digno, que no te deje en la carretera y que tenga las comodidades necesarias para transportarte tú y transportar tu familia. Pero el hecho de pagar $100,000, si eso no está dentro de tu estándar de vida, puede haber personas que efectivamente por su trabajo, por sus relaciones, por lo que sea, necesitan rodar un automóvil de ese precio, de esa valía, porque, y es cuestión también de imagen, el negocio no iría bien, las personas dirían, bueno, este hombre está quebrado, yo con él no hago negocio porque mira, anda por ahí en una chatarra. Pero vamos a ponernos a pensar, una persona de clase media, o incluso de media baja, no digamos de clase baja, con escasos medios, que a lo mejor necesita tener 3 trabajos para poder cubrir, ¿qué necesidad tiene de meterse en un automóvil o en una casa o en lo que ustedes quieran? Que está más allá de sus capacidades y que realmente no necesita. ¿Ven? O sea que esto es un pecado grave, atenta contra el plan de Dios sobre nosotros. Dios, si hacemos su voluntad y somos responsables, laboriosos, trabajadores, sobrios, humildes, veraces, etc., vivimos la virtud y cultivamos la relación con Él, nos dará lo que necesitamos para alcanzar la comunión plena con Él. Nuestra meta no está en este mundo. No es que una vez que uno se muera se acabó, ya no podemos gozar más. Esa no es la idea. Así no vive un cristiano. Y que por lo tanto hay que disfrutar al máximo. Compra la casa más cara, cómprate el carro que vale el doble de lo que puedes pagar. Ya veremos, ya después se resolverá. Gástate en los viajes y en lo que sea, lo que tú quieras, que ya después alguien bregará y le meterá mano al asunto. No, un cristiano no vive así. Un hijo del Padre no vive así. Un hijo del Padre no se tira del alero, un hijo del Padre no se arrodilla ante los acreedores ni ante nadie por pequeños detalles a los que accedemos para poder alcanzar lo que no necesitamos. No. Jesús nos da hoy escuela, nos da hoy una maestría sobre cómo se tiene que enfrentar estas tentaciones. Así que reflexionemos. Repito, si nuestras legítimas aspiraciones humanas, y vuelvo a insistir, legítimas, olvidemos, primero miremos si algunas no son legítimas
Son necesidades creadas que no tienen nada que ver con lo que realmente hace falta. Pero bueno, si las legítimas aspiraciones y necesidades nuestras las estamos llenando, supeditándonos a la voluntad amorosa de Dios, o si por el contrario nos sentimos con derecho a dejar a Dios y a su voluntad de lado, quizás no en todo, pero en algunas cosas, ya es suficiente. Con una que dejemos a Dios de lado ya es suficiente. Estamos arrodillándonos ante Satanás. Pensemos en qué cosas o aspectos de nuestra vida podemos estar siendo hoy engañados por el diablo. Y ya sabemos que el diablo no viene a dar vida, viene a matar, a robar, a saquear. Y lo hace a través del engaño y la mentira. Yo creo que eso no lo quiere nadie, ni para sí, ni para su familia. La oferta del diablo siempre es mentirosa en su formulación. Siempre es un engaño. Fíjense cómo él invita a Jesús a demostrar que es el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, actuando en contra de su Padre Dios, cosa que si Jesús accediera a hacer, sería la evidencia de todo lo contrario, de que no es el Hijo de Dios. Fíjense, es un engaño, es una trampa. Si eres el Hijo de Dios, haz lo que no haría el Hijo de Dios. Si lo haces, me demuestras que no eres el Hijo de Dios. Fíjense, lo mismo nos hace a nosotros, no se crean que esto es a Jesús, es a nosotros también. La oferta del diablo es astuta. Fíjense cómo él se vale de la palabra de Dios. Él tienta a Jesús con frases de la Escritura. Justifica lo que él le plantea a Jesús con la misma Escritura. Con lo cual queda claro que la Escritura, tomada fuera de contexto, y recordemos que el contexto de la Escritura es la misma Biblia entera. La Biblia se tiene que leer desde la Biblia. No se pueden tomar pasajes sueltos, ni menos citas sueltas, para decir lo que nosotros queremos decir, como hace Satanás en la tentación. Porque eso es un pretexto para justificar lo que se quiera, incluido el hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Fijémonos que la respuesta de Jesús consiste en citar la Escritura en su contexto para señalar que lo que le propone el diablo es contrario a la voluntad de Dios. Jesús le rebate la Escritura con la Escritura, pero la Escritura fuera de contexto con la Escritura en su contexto, diciendo lo que realmente el Padre quiso y el Espíritu inspiró en ese texto sagrado que se está citando. Y aquí nos toca otra vez examinarnos. Estamos en Cuaresma. Esto es un tiempo fuerte. Esto no es para irnos de vacaciones y descansar. Esto es para trabajar y crecer para poder celebrar una Pascua realmente plena. Un paso que este año nos lleve mucho más cerca de la resurrección que el Señor nos promete. Nos toca examinarnos y ver nuestro grado de conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Cuánto tiempo dedicamos diariamente a leerla y a meditarla, a estudiarla y a hacerla vida? ¿Seríamos capaces, como Jesús, de detectar la mentira de la tentación del diablo acudiendo a la Escritura? Terminamos con la bendición, como de costumbre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.